ejemplos en el ámbito de la psicología, con la ética, también del feminismo, del ámbito filosófico y dos conceptos en el ámbito político, además de un ejemplo de un artista francés muy importante y no tan conocido en España, pero que en el ámbito occidental europeo fue importante. La ética del psicoanálisis se centra en la relación entre el analista y el paciente, priorizando la verdad y el deseo del sujeto más allá de buscar un bien común o un ideal social. No se trata de un conjunto de normas morales, sino de una forma de abordar la subjetividad y el sufrimiento humano a través de la experiencia analítica. Lo que al final intenta llevar a cabo el psicoanálisis en el ámbito de la ética no es que la ética es un conjunto de cómo nos comportamos, de que si hacemos el bien o el mal, el camino que elegimos, como se hablaba, siempre se ha hablado en el ámbito de la filosofía desde los comienzos del mundo occidental, hablando, bueno, pues el mejor ejemplo es la filosofía griega de la antigua Grecia, en Sócrates, Platón y Aristóteles, que luego a partir de ahí fue evolucionando en Roma y a partir, bueno, pues en el ámbito ya de la Edad Media hasta la actualidad. Porque al final lo que se centra no es en buscar un bien común, un ideal social, que es lo que busca al final la ética, que es que todos nos comportemos bien en su conjunto, individualmente primero. Aquí lo que intenta llevar a cabo el propio especialista es una serie de herramientas con el objetivo de que se aborden la subjetividad y el sufrimiento humano a través de esa experiencia analítica con el objetivo de que la propia persona sea lo más feliz posible y tenga la mejor vida posible, de la mejor manera, con el objetivo de llevar a cabo una serie de herramientas que el propio especialista en esa materia, sobre todo el psicoanálisis, psicología, psiquiatría, para que el propio paciente se sienta bien consigo mismo y luego, bueno, pues también con los demás. El problema es que la sociedad occidental y sobre todo más la sociedad española también por esa herencia que tenemos de Europa es que somos muy individualistas y el individualismo que existe pues es la estructura que no es tan correcto, porque si se puede, por ejemplo, comparar con el pensamiento oriental, es totalmente diferente. Eso no quiere decir que en el ámbito español, en el ámbito europeo occidental, no haya a veces personas que busquen el bien en conjunto, el bien común, con el objetivo de también, bueno, pues hacer feliz primero individualmente y luego colectivamente. Pero que la manera de estructural en el pensamiento, sobre todo en la historia, en la filosofía y en el arte, es algo muy, muy individual, muy el yo está por encima de todo, que ese es uno de los problemas de nuestra sociedad y que deberíamos a veces intentar cambiar. Esto no quiere decir que seamos todos iguales, que todos miremos, no, porque a veces, como he dicho, también hay gente que intenta colaborar, ayudar, con el objetivo de que todo el mundo, bueno, pues tanto esa persona individualmente o colectivamente se pueda sentir integrado en el ámbito eh, social, cultural, que es lo más importante. El feminismo ético es una corriente dentro del feminismo que se enfoca en analizar y transformar las estructuras sociales y morales que perpetúan la desigualdad de género, buscando la justicia y la igualdad a través de la perspectiva ética. Se diferencia de otras corrientes feministas al poner énfasis en la ética como herramienta para el cambio social y al considerar la perspectiva de las mujeres como fundamental en la construcción de normas morales. En sí, el feminismo ético es un pensamiento también que está dentro del propio feminismo, que el objetivo a lo que tiene al final esta corriente dentro de la ética y del feminismo es analizar, transformar las estructuras sociales y morales que perpetúan pues, la desigualdad de género. Es como una especie de crítica hacia la desigualdad de género que vive, por ejemplo, España o el mundo occidental. Pongo España porque es el ejemplo. Y lo que buscan al final es eso, es los problemas de que perpetúan la desigualdad de género, buscando la justicia, la igualdad a través de la perspectiva ética. Es decir, el objetivo al final es que lo que busca el feminismo ético es que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades, no en el ámbito que es lo que te hablan también es el ámbito laboral, las mismas oportunidades en el ámbito laboral, en otros tipos de ámbitos culturales, científicos, con el objetivo de que haya también, bueno, pues las mujeres, hay que decir que dejan y han dejado huella importantísima en la historia del mundo occidental, pero el problema, como pasa siempre, cuando se construyeron los cimientos del siglo XIX, en la Revolución Francesa
y todos los problemas que acarrearon, pues esos cimientos están mal construidos y es lo que se sigue llevando después de 200 años. Entonces, la situación, yo lo comento siendo historiador, es que deberíamos de tener un cambio de paradigma, porque pocas mujeres hay en el ámbito de que lideren empresas. Hoy en día muy pocas. Siempre continúan siendo los hombres. Esto no es una crítica. Esto es que si yo en mi opinión es que deberíamos de tener un 50% de ambas, porque muchas mujeres pueden también llevar a cabo cambios en el desarrollo, por ejemplo, de un país, de una región o incluso de un municipio. Eso es lo más importante. Y además, sabiendo que muchas de ellas, bueno, vienen pisando fuerte y eso es positivo. Y porque se puede complementar tanto hombres como mujeres con el objetivo de transformar cualquier forma, desde lo más pequeño hasta lo más grande, que como he dicho sería un estado. Y claro, la ética lo que pone es el propio énfasis en el ámbito de que esa igualdad, con el objetivo de que las mujeres tengan las mismas oportunidades en el ámbito de la ética, con el objetivo de que ellas puedan construir una sociedad mucho mejor, más positiva, con esas normas morales, con esa estructura. Y claro, la ética es importante. Por ello yo siempre comento de que habría, bueno, pues que llevar a cabo un 50% de ambos sexos, sobre todo hombres y mujeres, que puedan liderar, y porque muchas mujeres eh, cuando lideran a veces se cambian y se llevan a cabo unas formas tan positivas que incluso ayudan a transformar esa sociedad, porque ellas, sobre todo complementándose con los hombres, lo digo yo así, y porque ellas tienen grandes ideas, hay que decirlo. ¿Y qué es el androcentrismo? Es una visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Es centrarse sobre todo en la figura del hombre. De ahí que el feminismo ético, el feminismo sea muy crítico con estos tipos de términos, porque claro, el androcentrismo lo que deja es de lado a la mujer y eso es, en una sociedad es muy perjudicial. De ahí que lo que yo comente es que ojalá en el futuro la situación vaya cambiando y la situación mejore, porque ellas tienen grandes ideas y pueden complementarse con las de los hombres y llevar a cabo un estado bueno, pues, bastante positivo y mejorable. Porque, y esto no solo hablo de España, porque España ha tenido a grandes mujeres en el ámbito de la cultura, de la ciencia, que han sido primordiales para comprender la evolución de la humanidad. Porque sin ellas hubiera sido a lo mejor hasta imposible llevar a cabo muchos ámbitos científicos, muchas formas en el ámbito de la estructura cultural. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de Concepción Arenal, una de las mujeres más importantes del siglo XIX, que su huella es imprescindible e importante de comprender si queremos entender lo que es el feminismo y lo que hablaba, o incluso Emilia Pardo Bazán, o Rosalía de Castro, o incluso ya recientemente más, ya en el siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, eh, Rosa Chacel, gran escritora, miembro de la generación del 27, una mujer con grandes ideas y que encima quedó olvidada porque el mundo occidental eh, tiene unas características muy peculiares. Pero Rosa Chacel ha sido una de las escritoras primordiales, importantes, de una generación, como fue la generación del 27, y generaciones además que de la generación del 98, el novecentismo, generación del 14, junto con la que he nombrado generación del 27, fue la edad de plata de la cultura española. Así que nunca debemos de olvidar a muchas de ellas porque ellas han dejado un legado muy importante para la historia, sobre todo las que he puesto en España. La socialdemocracia y el progresismo son dos corrientes dentro del ámbito político. La socialdemocracia es una corriente política que busca un equilibrio entre el capitalismo y la justicia social, a través de la intervención estatal para reducir la desigualdad económica y promover el bienestar social dentro de un marco capitalista. Se diferencia del socialismo por no buscar la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, sino más bien regularlos para evitar abusos y garantizar un reparto más equitativo de la riqueza. La socialdemocracia es una
corriente política que está dentro de la propia economía mixta, que es unir ese equilibrio entre el capitalismo, la justicia social, es decir, no tocar el capitalismo y que haya igualdad entre todos, a través de la intervención estatal, para reducir siempre la desigualdad económica y promover el bienestar social dentro de un marco capitalista. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de la socialdemocracia con el socialismo? Primero, porque el socialismo lo que busca es romper con las reglas y criticar el capitalismo y la burguesía, porque el socialismo lo que busca es eliminar de forma radical, aunque bueno, el socialismo es entre comillas, lo digo yo, la propiedad privada de los medios de producción. La socialdemocracia lo que intenta es regularlos, los bienes, para evitar abusos y garantizar un reparto más equitativo de la riqueza. Esto quiere decir, por ejemplo, que el socialismo quiere eliminar directamente todos los medios bueno, todos los medios de producción en torno a la propiedad privada con el objetivo de que todos los precios tengan el mismo valor, porque no puede haber, según el socialismo, que son muy críticos sobre todo con la burguesía y el capitalismo, porque según ellos, sobre todo lo dice el marxismo, el comunismo, lo que intentan al final, y el anarquismo, es llevar a cabo una crítica hacia el capitalismo. El capitalismo es los males, según el comunismo, lo que decía Marx, y la burguesía es el mal porque hay explotación. Como hay obreros que trabajan para los burgueses y los burgueses explotan, es lo que dice el marxismo. O el anarquismo. El anarquismo es romper directamente las reglas y reventar y cambiar la sociedad capitalista, así lo comento yo siendo historiador, que es romper la sociedad capitalista y burguesa por una sociedad comunal, que sería la comuna. Vivir en comunas, que es pues como vivir en la prehistoria. Eso no quiere decir, por ejemplo, había incluso filósofos que lo decían, que eran a lo mejor pues el pensamiento ese de la vida en prehistoria, por ejemplo, Rousseau, que habla, dice que todos los males son de la sociedad. Vale, sí, puede ser que sean todos los males de la sociedad, pero es que la sociedad no es que sea mala. La sociedad es positiva, hay que decirlo. Porque es verdad que hay mucha gente que merece hasta la pena, y lo digo yo siendo historiador, porque hay muchas, bueno, gente, todo, que merece la pena. Pero hay otros que, por ejemplo, son las ideas políticas las que provocan esa crispación. Mm, de merecer la pena, lo digo además, y lo repito, que una sociedad sí que puede ser muy crítica, hay problemas, sobre todo también comportamiento de la especie humana, pero siempre hay esperanza en todo, porque las personas al final, y lo digo yo, mucha gente es buena por naturaleza. Yo lo comento así. Y hablando ahora, por ejemplo, lo que decía Rousseau, de que había que vivir en la prehistoria y que todos los males son cuando aparece la sociedad y que todo, bueno, vale, sí puede estar bien. Pero la crítica, o lo que diría yo de Rousseau es que, vale, sí, es una sociedad que sí, que todos los males por las monarquías que había en su momento y los problemas que hay hoy en día también, aunque son muy poco comparables. Lo que yo comentaba en torno al socialismo, al comunismo, al anarquismo, porque el comunismo lo que quiere es romper también las reglas como el anarquismo, pero sin llegar a que la gente vivamos en comunas, es decir, una sociedad comunal, como busca al final el propio anarquismo. Porque, por ejemplo, eh, sabiendo lo que es el comunismo, es la dictadura del proletariado, con el objetivo de imponer, eliminar la burguesía, el capitalismo, que son todos los males, e imponer y llevar a cabo un jefe que lleva, y es el que se lleva, que es el que lidera el Estado. Pero claro, si los cuatro o cinco que mandas en un Estado, me da igual, marxista, anarquista, que no hay Estado, por cierto, gobiernan cuatro o cinco y son los que se llevan la riqueza y el resto del pueblo vive mal, no tiene mucho sentido. Para mí, yo siendo historiador, y esto lo comento así, eso no quiere decir que haya cosas también que sean erróneas en el ámbito del capitalismo. Porque claro, el capitalismo al final son cuatro o cinco también que siguen llevando a cabo sí la estructura de un Estado, pero la forma en la que se ve eso, bueno, es la propiedad privada, ¿vale? Sí. Que hay más libertad, vale. Puede ser, pero vamos, que el socialismo también da libertad. Lo que pasa es que el socialismo, se dice mucho del socialismo utópico, que el socialismo en realidad son muy críticos, pero el socialismo utópico al final ni es crítico ni nada, porque el socialismo utópico lo que lleva a cabo son estructuras capitalistas. Es verdad que el socialismo utópico en sí, Owen y otros tantos, sobre todo Owen, que fue un pensador importante en la cultura británica, fue muy crítico, pero otros tantos también en Francia, y por ejemplo Proudhon.
o es otro ejemplo también de socialista utópico, y otros tantos que hubo, bueno, pues en el siglo XIX. Marx los califica así porque, claro, llevan a cabo ideas, pero luego no las llevan, no las propagan. En cambio, según lo que dicen Marx y Engels, ellos sí que llevan ideas y las propagan y las llevan a cabo en los estados. Lo que pasa es que Marx no sabía, y esto hay que decirlo, lo de Lenin cuando estalló la Revolución Rusa, que iba a llevarse en un país muy atrasado económicamente. Él lo que pensaba era un país a lo mejor, porque él vivió en Gran Bretaña, en Alemania, sobre todo en Gran Bretaña, es donde vivió más prácticamente su vida laboral, o lo que realizó. Y él pensaba pues en un país pues industrializado, pues estilo Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, por ejemplo, pero no en un país, por ejemplo, como Rusia o el Imperio, que tenía una crisis brutal y que había una monarquía tan autoritaria comparada con el resto de Europa occidental. ¿Y qué es el progresismo? Es una corriente de pensamiento político y social que promueve reformas y cambios sociales, a menudo enfocándose en la igualdad, la justicia social y la libertad individual. Se asocia con ideas y doctrinas que buscan avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, a menudo en oposición a posiciones más conservadoras. El progresismo lo que intenta es llevar a cabo una igualdad entre toda la sociedad, con el objetivo de que todos tengamos esa igualdad, justicia social, libertad individual, y que incluso la sociedad sea equitativa, justa, totalmente, como se dice, a las posiciones conservadoras. Bueno, pues el progresismo es muy crítico porque según el conservadurismo es totalmente opuesto a que solo hay unas élites que ganan. Que es otra vez igual, el progresismo es casi una especie más sutil en la idea, como pasó con el marxismo contra el capitalismo, el comunismo-capitalismo. Esos egos que hubo durante la Guerra Fría, de las luchas, de que yo sí, el Comecon, el Plan Marshall, la OTAN, el Pacto de Varsovia, esto lo comento yo siendo historiador, pues al final el progresismo es una crítica por lo que quiere es una sociedad que sea justa, que todos seamos iguales, que vivamos en libertad, contraria a lo que sería para ellos una sociedad conservadora. Pero bueno, ya cada uno es la opinión. Esto en realidad son casi egos políticos, sobre todo porque en la persona, yo creo que el ciudadano a pie poco tiene con intentar luchar y llegar a fin de mes y una serie de cosas. De ahí que la crispación no sea por parte de los ciudadanos, sino sea por parte de los políticos. Pero, porque yo, a ver, es verdad que sí, que la sociedad tal, como dicen los filósofos como Rousseau y otros tantos, que son críticos en su momento y hoy en día también, a veces la sociedad, bueno, la sociedad también merece la pena, y lo digo yo así. El conservadurismo liberal es totalmente opuesto al progresismo. El progresismo es la igualdad entre todos, la libertad, que todos tengamos la misma justicia, es decir, cuando se juzgue o algo, sobre todo pues en las estructuras políticas. Pero bueno, que yo ahí ya no me voy a meter por diversos problemas, sobre todo de los clanes que hay, que eso, los clanes que se decía en el Imperio Romano y las estructuras que había ya desde el nacimiento de la civilización occidental en Grecia, que eso no ha cambiado nada. Bueno, pues el progresismo es que todos somos iguales, tener libertad individual, la justicia también equitativa, bueno, pues todos esos valores contrarios a lo que sería el conservadurismo, o por ejemplo el conservadurismo liberal, que es una corriente política que combina elementos del conservadurismo y el liberalismo. Se caracteriza por defender la libertad individual y la economía de mercado propias del liberalismo, pero también por valorar las tradiciones, el orden y la estabilidad, elementos centrales del conservadurismo. El conservadurismo liberal en sí son elementos dentro del conservadurismo de políticas o de ideología de derechas con el liberalismo, que sería la política. Y claro, ¿qué es lo que tiene el conservadurismo liberal? Por ejemplo, es la libertad individual, la economía de mercado, que pertenecen al propio liberalismo. Pero claro, es unir casi el liberalismo económico con las tradiciones arraigadas que puede tener el conservadurismo. Eso sería la definición del conservadurismo liberal. Von Merward fue pintor e ilustrador polaco-francés, se especializó sobre todo de retratos y escenas de géneros inspirados en literatura, la Biblia y la música. Un hombre, bueno, que fue importante en el ámbito de Europa, de Francia, y bueno, se especializó en retratos, escenas de géneros, bueno, tuvieron inspiración en la literatura, la Biblia, la música, es decir, en el ámbito al final del arte con tintes religiosos. De ahí, bueno, pues, lo que he dicho yo de la Biblia, la literatura, la música.
El nihilismo y el nihilismo dentro del hip hop, del rap, son corrientes totalmente diferentes. Primero, el nihilismo del hip hop es más relacionado con el mundo del arte, casi cercano a la actualidad, que sería el rap, el trap o la música hip hop. Y el nihilismo fue una corriente filosófica que niega la existencia de valores, verdades y significados objetivos en la vida. Se caracteriza por la falta de creencias en principios religiosos, políticos y sociales, y a menudo se asocia con el escepticismo y la negación de todo tipo de autoridad. El nihilismo es como que no crees en nada en la sociedad en la que se vive, sobre todo al final porque te faltan esa serie de valores y verdades significativos, objetivos de la propia vida. Es decir, que ves a lo mejor que tienes tan... Es como el existencialismo, que es casi el fin de los tiempos. Cuando Nietzsche habló de que el siglo XX podía ser el final de los tiempos, sobre todo viendo todos los problemas que venía ya acarreando el siglo XIX, y él siendo del siglo XIX, claro, porque al final el nihilismo es como directamente que toda la vida es un absurdo, nada tiene sentido en la vida, como el teatro del absurdo, como se habla mucho, o el existencialismo, que es el miedo a la existencia, a la vivencia, que por ejemplo hay tantos filósofos como Schopenhauer, Kierkegaard, Heidegger, eh, Sartre y otros tantos que fueron importantísimos en el ámbito de la cultura y de la filosofía del siglo XX, que hablaban sobre todo del existencialismo, del nihilismo, del irracionalismo, de tantas estructuras filosóficas importantes, que al final el nihilismo lo que es una corriente en la cual la vida es como nada, es un nada, la vida no es nada, no hay nada, no hay, es un absurdo. Que tengamos esa herencia a lo mejor hoy en día, pues sí, 200 años después es lógico que tengamos esa herencia, porque claro, hoy en día, pues a lo mejor parece que se repiten muchos problemas, pero eso no quiere decir que la situación hoy en día sea peor o mejor que antes, porque oye, la situación ha ido evolucionando y ha ido mejorando después de 200 años, pero que hay muchas similitudes en lo que apareció con los pensamientos del siglo XIX, sobre todo el romanticismo, el realismo, toda la ciencia en el siglo XIX, que fue una revolución comparada con la que ya comenzó esa revolución en el siglo, en la Edad Moderna, con grandes, bueno, Galileo, Kepler, Newton y otros tantos que dejaron huella en el ámbito bueno, de la ciencia europea y occidental. Y claro, para asumir el nihilismo, bueno, yo lo diría así que es algo que la vida no tiene ni sentido, porque no hay nada. La vida es un nada para el término del nihilismo. Y el nihilismo en el hip hop se manifiesta como una exploración de la falta de significado o propósito de la vida, a menudo a través de letras que abordan la desesperación, la falta de esperanza y la crítica social. Algunos artistas utilizan el nihilismo como una forma de cuestionar las estructuras de poder y las normas sociales, mientras que otros la exploran desde una perspectiva más personal y existencial. He dicho que el nihilismo es, en la filosofía, en la historia, en la filosofía, en el arte, es que la vida no es nada, que es un absurdo, que no tiene sentido la vida. ¿Y qué es el nihilismo dentro del hip hop, del rap? Es que la vida no tiene sentido en nada y que al final quienes son los propios artistas, pues o abordan temas como la desesperación, la falta de esperanza, la crítica social. Bueno, pues son críticos y ven que la situación en- actualmente, sobre todo el hip hop, porque es la actualidad, es los últimos 15 20 años, que decirlo, 25 como mucho. Es una forma casi de cuestionar un poco casi las estructuras y ver que el nihilismo también está muy arraigado a la cultura más reciente, que no, que hombre se dice, es que el nihilismo es solo de la filosofía, de la historia, no, no. El nihilismo también hay dentro del hip hop. Y el nihilismo es casi dentro del hip hop es como que la vida no tiene sentido, nada. ¿Qué es lo que pasa al final con los términos del siglo XIX, que lo que he comentado yo ahora mismo, el existencialismo, el irracionalismo, el nihilismo también? Que son todos del siglo XIX y siglo XX. Son cosas al final que lo que hablan es que en el siglo XX la vida no tiene nada y sobre todo más porque muchos de los artistas que vivieron pasaron bueno, dos guerras mundiales. La Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, la crisis sanitaria de 1918, que se lo conoció como la gripe española, porque España contaba casos, cosas que el resto de los países se encontraban en un conflicto bélico, pues no lo contaban hasta que finalizó y comenzaron, bueno, pues a haber muchos problemas y fallecimientos por esa crisis sanitaria.
La crisis de 1929 que se denominó el crack del 29, en la cual bueno, se provocaron hasta bueno, suicidios por todos los problemas y encima la bolsa cayó en picado en Nueva York y se trasladó a Europa y afectó a todo el mundo. Entonces al final muchos de los artistas, escritores, pensadores, historiadores, artistas, vieron que la situación era insostenible en aquel momento. Que el siglo XXI con todo lo que hay, que comenzó hace 25 años, también puede ser parecido porque tenemos lo de la pandemia de 2020, algo inesperado. La invasión rusa sobre Ucrania, es decir, guerra a las puertas del continente europeo. Lo que ha sucedido entre Hamas e Israel tras lo del 7 de octubre de 2023, hace 2 años. Lo siguiente, hablando, los problemas que hay, las elecciones políticas, sobre todo los dirigentes, porque las personas no sabemos ya. Y la gente en sí no está crispada por los políticos. Yo lo digo siendo historiador. Porque la gente al final merece la pena. Y la sociedad en su conjunto, sobre todo la nuestra, es una de las que siempre ha tenido discrepancias, pero nunca ha habido tampoco. Siempre cuando ha habido un enemigo común, hablando de la gran independencia española, se ha unido un país contra una invasión, que fue la invasión napoleónica. Así que con ello, bueno, pues finalizo, comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios y bueno, pues vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.